Mira cómo pues quedó demostrado en este caso de Antonio de la Cruz, pues su hija fue herida. Esto pues ha demostrado que la violencia en México pues no excluye a niñas y niños, e incluso quienes han padecido esta violencia de forma paralela son ellas y ellos. Apenas ayer, usted lo recuerda, le dábamos a conocer en este espacio la balacera registrada en un centro de salud de Puebla. Ahí 2 niños resultaron heridos de bala cuando unos sujetos iban en su moto y decidieron disparar pasando por este módulo de vacunación. O también hay que recordar la tragedia del tráiler con migrantes que sigue, ¿no?, todavía en investigación, lo que está pasando allá en San Antonio por traficantes de personas. Se sabe que por lo menos había 5 de los 62 pasajeros eran menores de edad. Esto también sin olvidar el asesinato de un niño de 10 años y su mascota a manos de sujetos armados, quienes pues irrumpieron en su casa en Paseo El Grande, allá en Guanajuato. Vaya, los niños, las niñas no solamente están siendo afectados por la violencia que se vive en nuestro país, también de manera paralela están siendo asesinados, están siendo reclutados, están siendo violentados. Pero para hablar de este tema, agradezco que esté aquí en el estudio a Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, Juan Martín, por estar aquí con nosotros, porque bueno, pues está aún más invisibilizando justo la violencia que están viviendo la infancia en nuestro país y además pues de manera paralela, ¿no? No está siendo una violencia aparte, está siendo de manera paralela. Efectivamente, querida Sofía, gracias por la oportunidad. Y creo que tenemos que indignarnos por el asesinato de este periodista, claro, el 12º en este año, el número 37 en esta administración, porque tal y como lo refieres, no está ajeno este hecho a la violencia que viven niños y niñas. Todos los días asesinan a 7 niños, niñas y adolescentes. Estamos llegando al mismo número de feminicidios que se cometen. 11 feminicidios, de los cuales el 13% son niñas que quedan invisibles. Tenemos 14 reportes de niños y niñas desaparecidos todos los días. Ya estamos en 16,600 niños y niñas que están considerados desaparecidos. Y lamentablemente la tasa de homicidio contra niños y niñas se ha triplicado en los últimos 5 años. Esto es muy grave porque nos habla de síntomas de una guerra que tenemos en este país desde hace 15 años, que como recordaremos la inició Felipe Calderón, la mantuvo Peña Nieto. Sí, eso nos recuerdan todas las mañanas. En esta administración, sí, y esto es súper importante, Sofía, en esta administración se ha profundizado la guerra. Más allá del discurso de abrazos no balazos, la política en realidad es legislar para militarizar el país, institucionalizar la militarización. 256 actividades del gobierno federal ya están bajo control militar y se ha duplicado el presupuesto al ejército y a las Fuerzas Armadas. Esto es política, esto es la política pública. Entonces el discurso de abrazos no balazos en realidad es solo posverdad. Y esto es central cuando estamos hablando de este nivel de violencia, porque ya no se escapan. Niños y niñas son 1 de cada 3 habitantes, 38 millones. Desde antes de la pandemia ya los datos nos daban que 8 de cada 10 niños y niñas ya no podían salir a la calle por miedo, por temas de seguridad. Pero además, si tienen entre 14 y 17 años, tienen 30% más de probabilidad de ser víctimas de homicidio, de feminicidio, desaparición o reclutamiento. Entonces, es muy grave que México se ha convertido ya en una sociedad de riesgo y ser niño, niña, adolescente en este país, particularmente donde se está gestando la guerra, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, prácticamente todo el país, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México. Se documentó, por ejemplo, en la Ciudad de México que se ha duplicado el número de personas desaparecidas. Esto no está ajeno al Estado de México. Entonces, lo que tenemos son efectivamente síntomas de una guerra que tenemos que destacar, que es una guerra contra niños, niñas y personas jóvenes, que son las principales víctimas en todos los indicadores de homicidio, desaparición y riesgo. Y lamentablemente con niños y niñas agreguemos el tema de la invisibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de homicidios o feminicidio, pensamos que son personas adultas, pero no, hay niños, niñas y adolescentes que no están siendo pues no solamente atendidos, sino sobre todo en prevención. Justo a eso iba, porque bueno, cuando hablamos de desaparecidos o de asesinatos para niños y niñas, ¿dónde está el sistema de justicia? ¿Sí se investiga? ¿Sí se lleva a cabo?
este seguimiento a las denuncias? ¿Se hacen denuncias? Mira, tenemos un gran problema y es que claramente los grupos criminales o las redes de macrocriminalidad han capturado instituciones del Estado a nivel municipal, estatal y federal. Tienen control territorial y ahora ya no hay una frontera visible entre autoridades y crimen. Eso lleva a que muchos de los hechos delictivos en nuestro país no se denuncien en el momento, se tienen que hacer fuera del territorio. Y esto lleva a que los datos que ahora disponemos son solo un indicativo, no estamos hablando del universo real. Aún con ello, de cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o proceso, es decir, 97% de impunidad. Claramente esto es una falla de las fiscalías. Claro, es un sistema de justicia. Claro, pero esto está vinculado también con el Poder Judicial, que lamentablemente, además de la lentitud, saturación, en esta suerte, digamos, de complicidad, de captura del Estado, ya no son instancias que protejan a las víctimas en general. Ya no solamente hablemos de niños y niñas, en general. Y por ello es tan importante nuevamente regresar a la necesidad de construir la paz, de recuperar al Estado, y que esto no va a ser con armas, con fuego, con más militares, sino va a ser precisamente colocando la conversación en el tema central. Acabemos la guerra, reduzcamos la militarización y hagamos que las y los ciudadanos puedan recuperar sus territorios desde lo cotidiano, las fiestas patronales, los espacios deportivos, ocupar el espacio público, porque ahora se lo estamos cediendo al crimen, no porque la gente no lo quiera hacer, sino porque no hay una articulación con la autoridad y porque cada vez más es más peligroso ser periodista, ser defensor, defensora, levantar la voz en el territorio, y eso tenemos que hacerlo en conjunto a nivel nacional y con apoyo internacional, que ya hace mucho que nos vienen alertando sobre esta grave crisis de derechos humanos. Ahora, hablabas de este sistema de justicia. En unos minutos vamos a hablar también con un estudio que se hizo justamente a nivel estatal, o sea, cómo están estos sistemas de justicia, cómo están las fiscalías, porque sin duda es el punto de quiebre para que se puedan llevar a cabo, ¿no?, investigaciones, puedan estar en la cárcel los que tienen que estar en la cárcel, que se investigue como se tiene que investigar. O sea, vaya, hay una decadencia en este sistema judicial que justamente no está aportando nada para que se pueda llegar, ¿no?, a responsabilizar a quienes tienen la culpa de todo lo que está pasando en las calles, ¿no? Efectivamente, aquí hay una cadena de responsabilidad desde los primeros hechos y la cadena de custodia que se tiene que proteger, la tarea de las fiscalías para documentar y tener carpetas de investigación sólidas para que cuando se entreguen al Poder Judicial esto permita, pues obviamente, llegar a sentencias. Y te pongo 3 ejemplos terribles de esto. Es tan grave la situación de crisis institucional de las fiscalías y el Poder Judicial que de más de 100,000 personas desaparecidas solo hay 36 sentencias. Esto fue alertado por el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. 100,000 y solo 36 sentencias. Si estamos pensando en estas carpetas de investigación 100 y solamente hay 3 sentencias cuando se refieren a niños y niñas, estamos hablando de un tema gravísimo. Pero hay otro componente que no podemos olvidar, y es que el Poder Judicial, en periodistas, por ejemplo, no hay prácticamente ninguna persona sentenciada pese a todas las evidencias, a los casos. Entonces, podemos discursivamente decir todo y copiar y pegar los mismos tweets y lamentarlo, como ya lo hace el señor Jesús Ramírez, ¿no?, que copia y pega los mismos tweets de los 12 que lleva este año. Pero el gran problema es que no hay una acción contundente para frenar al crimen. Y esto obviamente no es de una persona, no es de un funcionario. Lo que necesitamos es instituciones, es el Estado que se recupere, porque si hablamos de niños y niñas, lo hablamos de mujeres con feminicidios, lo hablamos en general de cualquier otra población en nuestro país, pero la crisis institucional de derechos humanos cada vez nos deja en más riesgo a todas las personas. Y quizás quienes viven, por ejemplo, en las grandes urbes, Ciudad de México, Nuevo León, no sé, Guadalajara, no lo perciben, no lo tocan, pero quienes nos escuchan y nos ven en los territorios más rurales, más alejados de los centros de poder, son los que todos los días literalmente se juegan la vida. Finalmente, Juan Martín, pues aquí supongo que tú, desde la organización que representas y, bueno, desde la Redim y desde todas estas organizaciones que están siempre luchando por la infancia, ¿cuál es el llamado que harían a las instituciones, ¿no? Porque, bueno, pues si bien no tenemos, ¿no?, claridad en cuándo vamos a tener instituciones sólidas, bueno, pues sí, por lo menos saber o tener un hilo de esperanza que pues nos pueda hacer pensar que esto puede cambiar. Mira, yo creo que hay 3 cosas muy concretas. Lo primero, básico y elemental, es que cumplan con la ley. Si cumplen con la ley, cambian las cosas de manera importante. Segundo, tenemos que parar la guerra. No es posible seguir militarizando el país ni apostarle
a la idea de que se va a resolver con armas o con a mayor fuego. militarización, mayor violencia. Todo, y lo estamos viendo, y deterioro del Estado. Y tercero, tenemos que hacer un llamado a las y los ciudadanos. Tenemos nosotros que actuar, tenemos que hacerlo desde el territorio, no por el futuro de los niños y niñas, sino por su presente que ahora mismo está en riesgo. Así es. Bueno, pues hagámoslo y hagamos lo que nos toca desde nuestros espacios más íntimos. Gracias, Juan Martín, como siempre, por estar aquí. Gracias, querida Sofía. Y por hacernos, de alguna manera, también entrar en razón desde la sociedad para ver qué podemos hacer. Gracias, buenas noches. Juan Martín Pérez, quien es el director de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.